Muchos pensamos que cuando nos bautizamos nuestro ser cambia por completo. Inmediatamente todos pueden ver un cambio en nosotros, y eso es el pensamiento que algunos de nosotros tenemos. Otros piensan que la unción del Espíritu Santo llega y y como otros dicen, recibe el Espíritu Santo, y realmente no funciona de esa manera, ¿verdad? Porque qué bueno sería que cuando en el tiempo los apóstoles decía, con la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, pero hoy en día como Dios trabaja con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de ver a la luz de la Escritura cómo es que Dios va transformando nuestra vida, cómo es que Dios va trabajando en nosotros. Pero mientras eso pasa, la pregunta que ustedes a veces pueden llegar a su vida es: me bauticé y ahora ¿qué voy a hacer? O me bauticé y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Ya me bauticé y ahora ¿qué hago? Pero lejos de eso también tenemos que ver el bautismo en cada uno de ustedes es una experiencia personal. Algunos de ustedes pudo haber llorado mientras es bautizado, otros queda pensativo y otros está como nervioso, y cada uno de ustedes experimentó una forma diferente en el bautismo. Y el bautismo es así, porque es algo personal, es un pacto que hacemos entre Dios y nosotros. Pero realmente nosotros debemos de ver que Dios es el Dios Todopoderoso, y Él va a hacer en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, la vida nuestra está en las manos de Dios. Entonces, lo que usted haya sentido hoy en el bautismo es algo personal y es algo que no se puede explicar. Pero una de las cosas más importantes también que tenemos que ver es que si nosotros fuimos duditativos al bautismo, salimos igual. Entonces, depende cómo cada uno de ustedes fue al bautismo, cómo enfrentó el bautismo, así sale uno. ¿A qué me refiero? Es de que si usted fue al bautismo gozoso y con esas ansias, con esas ganas de bautizarse para poder trabajar y saber que ahora tiene el perdón de pecados y saber que ahora va a tener también derecho a la vida eterna, entonces eso lo impulsa a uno a seguir trabajando y decir: hermanos, ¿en qué trabajo? ¿En qué ayudo? ¿En qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer? Entonces eso también marca a cada uno de ustedes, o va a marcar o marcó a cada uno de ustedes en cuanto a la realización del bautismo se refiere. Porque leíamos en la mañana lo que decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 21, que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no nos quita las concupiscencias de la carne, sino que de ahora en adelante, Dios comienza a demandar a cada uno de ustedes una conciencia justa, santa, delante de Dios y delante de los hombres. O sea que de ahora, en Cristo Jesús, ustedes a nadie conocen, solo conocen a quién: a Dios y a su Hijo. Entonces, eso es el pensamiento que debe haber en ustedes, y por eso trabajamos en el sermón de la mañana que el bautismo que ahora ustedes efectuaron les da salvación, perdonó sus pecados y nuevas criaturas son en Cristo Jesús. Pero la pregunta otra vez: me bauticé y ahora ¿qué ves de mi vida? Y en Romanos capítulo 6 leíamos también verso 22 al 23: mas ahora que habéis sido libertados, hoy sí aplica ese verso, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, por eso decía, ahora son siervos de Dios, somos todos iguales, y tenemos que venir y decir: ¿qué hago? ¿En qué ayudo? ¿Para qué soy bueno? Y ese ser siervo, le servimos al Dios Todopoderoso. Tenéis por vuestro fruto dice la santificación y como fin la vida eterna. O sea, cada uno de ustedes, al igual que nosotros, tenemos que buscar la santificación, porque la meta de nosotros es llegar a obtener la vida eterna. Entonces, para poder llegar a obtener la vida eterna se necesita santificarse, porque el escritor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santificación y la paz en nosotros y la fe es importante para poder llegar a obtener salvación y vida eterna. Y sigue terminando con Romanos capítulo 6, verso 22 a 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a ver tres pasos en estos versos de Romanos capítulo 6, verso 22 al 23. Y uno es que hemos sido libertados del pecado porque hemos hecho un pacto con Dios por medio del bautismo, y todo porque tenemos una convicción de creer en el Hijo de Dios. Ese es el número uno. Y luego el número dos, vamos a ver que ahora que tenemos por fruto, o debemos demostrar frutos de arrepentimiento, porque hemos sido lavados de nuestros pecados.
y tenemos que buscar nuestra santificación personal. Y el punto número 3 es que nuestro fin o meta hoy será y siempre será de alcanzar salvación y vida eterna. Pero para poder llegar y analizar estos puntos y poder hacerlo en nuestra vida, tenemos que pensar en esto, que necesitamos sacar de nuestra mente todo aquello que nos estorba, como son, decíamos en la mañana, las malas palabras, como son el ego, la altanería, como también los malos pensamientos, como también podemos ver la fornicación, el adulterio, todo eso que hacíamos en nuestra vida pasada. De aquí en adelante, nada de eso debemos de hacer. Entonces, al contrario, hoy necesitamos cultivar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es cultivar el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Es dejándonos guiar por medio de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el primer punto, y es que ahora que he sido libertado del pecado, ¿y ahora qué hago? Es lo mismo que decir, me bauticé, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es, uno, buscar nuestra santificación. ¿Y qué es buscar nuestra santificación? De no hacer o prestar nuestro cuerpo a no hacer más lo que hacíamos antes de nosotros bautizarnos. ¿Por qué debemos de hacer eso? Porque Dios dice, ser perfecto porque yo soy perfecto. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto porque yo soy perfecto. Además, Dios es santo, santo, santo. Y por eso también Él demanda de nosotros santidad. Y recuérdense que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Y dice, Romanos 8, 17: y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, después del bautismo también pueda que vengan sufrimientos. Después del bautismo también pueda que vengan pruebas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es acercarnos más a Dios, santificarnos día a día, buscar más de Dios, de su presencia, para que podamos estar fuertes cuando el enemigo quiera derribarnos. Pero el verso anterior dice, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por ello es necesario cultivar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No debemos de contristar al Espíritu de Dios. Entonces, he sido libertado del pecado para buscar la santidad para con Dios. He sido libertado del pecado para ponerme a las órdenes de la obra de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Pero también he sido libertado para testificar de que Dios es todopoderoso, me ha libertado y ha quitado mis pecados. Entonces hay muchas razones por las cuales nosotros hoy ustedes han sido libertados del pecado. Y ahora, ¿qué es lo que deben de hacer si han sido libertados del pecado? Es buscar su santificación, buscar darle honra y gloria a Dios todopoderoso. Mateo 5:11, y dice, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, parte también de nosotros como bautizados es sufrir. Pero hay una bienaventuranza, y dice, bienaventurados sois por mi causa cuando los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, en el bautismo no todo es alegría, hay rosas y las rosas tienen espinas. Entonces, todo eso trae también el bautismo. Pero además de eso, Filipenses capítulo 4, verso 6 nos da esta esperanza. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué significa que debemos hacer ahí? Es que cuando ustedes estén y que no pueden hacer más nada, y que se sienten que ya no pueden hacer más por ustedes, ¿a quién deben de acudir? A Dios. Él es su consejero, Él es quien les va a ayudar. Y luego también el rol que va a jugar la iglesia para con ustedes. ¿Qué es lo que la iglesia está demandada a hacer, hermanos? Velad, dice, los unos por los otros, orad los unos por los otros,
Entonces, además de que ellos deben de hacer su parte, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros como iglesia hacer? Orad por ellos, velad por ellos, aconsejarlos y preguntarles siempre cómo te está yendo. ¿Cómo hacemos con los que se acaban de casar? ¿Verdad que le estamos preguntando qué tal te va en tu matrimonio? Pero no siempre hacemos con los que se acaban de bautizar y les preguntamos cómo te está yendo en tu nueva vida en el Señor. ¿Verdad que se nos olvida eso? Entonces también deberíamos de hacer lo mismo. Como hacemos con los recién casados, deberíamos de hacer con los que se acaban de bautizar. Cuidar por ellos, velar por ellos y estar siempre atentos de ellos, porque ellos son como unos niños recién nacidos que están comenzando a ¿qué? Con ellos, y preguntarles, interesarnos por ellos, cómo les está yendo en su vida como hijos e hijas de Dios. Porque ¿será que se puede caminar como cristianos solos sin ayuda de Dios? No se puede. ¿Cuál es el consejo que nosotros les vamos a dar a ellos para que ellos puedan caminar como hijos e hijas de Dios? Primero, será que tenemos que buscar a Dios sobre todas las cosas y estar siempre orando y orando para no caer en tentación. Entonces nosotros como iglesia jugamos un papel para con nuestros hermanos hoy que se acaban de bautizar. Pero ¿qué hace la iglesia a veces? Se bautizan y luego se nos olvida, ¿verdad? Esto es lo que pasa con nosotros en la iglesia a veces. Se bautizan y luego ellos se nos olvida y no nos preocupamos más por ellos. Pero también hay piedras en el camino. En el caminar del cristiano hay piedras. ¿Qué debemos de hacer con las piedras que encontramos en nuestro camino? ¿Y qué vamos a hacer con las espinas que tienen las rosas en el caminar como cristianos? ¿Cuál es el consejo que debemos seguir de acuerdo a la palabra de Dios cuando encontremos todas estas cosas en el caminar del cristiano? Porque el caminar del cristiano no es fácil y nos enfrentamos a muchos problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero a nuestra hermana, a la mamá de hermano Rolando, que nos diga qué consejo les puede dar, hermano, en el caminar de cristiano. En ese caminar que es largo, tiene espinas, tiene también piedras, también tiene rosas. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a su hijo? A que se ponga más a cuentas con Dios, porque es el único que puede ayudarle y perfeccionarlo, santificarlo en su diario vivir. Hermano Miguel no lo veo por ahí. Hermano Jeremías, ¿cuál consejo les daría a usted? Yo creo que es algo, ¿verdad?, que a veces se ve como difícil, pero sí, bueno, yo creo que, como decía usted, un paso que pegamos nosotros y depende de cómo lo hayamos hecho el bautizo, ¿verdad? A la hora que fuimos sumergidos, entonces cómo es, si lo hicimos gozosos, si lo hicimos dudosos, si lo hicimos, pues así va a ser nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, y otro consejo yo creo que es nunca, a pesar de todo lo que nos pase, usted lo mencionaba, a pesar de todo lo que nos pase en la vida como cristianos, vamos a comenzar una nueva vida. Entonces ahora es cuando vienen los problemas. Es posible que mi hermano Freddy, mi hermano Rolando, mi hermano Omar diga, mi hermana diga, bueno, ya sufrí mucho y así es que ahora, pero no, ahora es cuando empieza, vamos a decir, lo bueno, ¿verdad? Porque el enemigo ya vio, ¿qué vio el enemigo? Que lo están dejando, que lo estamos dejando a él. Entonces él no está nada contento. Entonces ahora es cuando vienen las pruebas. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es siempre confiar en Dios, siempre acordarnos de Dios, pedirle a Dios en todo momento. La hermana lo mencionaba, agarrarnos más del Señor, nunca dudar, siempre mantenernos en oración. Y siempre, cualquier cosa, duda que haya, ¿verdad? Para eso, como lo mencionaba usted, estamos nosotros para ayudarnos. Y nosotros también no dejarlos solos, preguntarles cómo es que les estoy yendo, qué siente, qué ha sentido, cómo estás. Por ahí entre una semana, ¿verdad? Ya se les puede preguntar, hermano, hermana, ¿cómo te sientes? Contento, hermano, contenta, siempre aquí, mire, ya estoy contenta porque estoy caminando en este nuevo camino. Entonces yo creo que lo más importante es agarrarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y nunca dudar de ese camino que escogimos, ¿verdad? Yo creo que solamente así vamos a vencer cualquier obstáculo
que se cruce en nuestro camino, o que el enemigo nos ponga ahí un tropiezo, porque Él es el que nos va a poner siempre. Y nosotros, pues, confiando en Dios, solamente así creo que podemos. Gracias, hermano Jeremías. Entonces, hay uno de los problemas más grandes también que nosotros comenzamos a tener recién bautizados es: nos bautizamos y no sabemos ahora qué hacer, ¿verdad? Y luego comenzamos a escuchar murmuraciones de nuestros hermanos que deberían ser el ejemplo para nosotros recién bautizados, y luego comenzamos a escuchar la forma que se expresan de los demás. Entonces, la iglesia, hoy yo pido que si hemos tenido esa costumbre y esas murmuraciones y esa forma de expresarnos, nosotros somos llamados a ser ejemplos hacia los demás, porque eso es lo que desmotiva a los hermanos. Imagínense que los hermanos están preparados para trabajar y quieren servir, pero ven hermanos que son 10 o dirigentes, 10 años de bautizados, o son los dirigentes de la iglesia, y se quedan sentados ellos para arriba y para abajo. Entonces eso desmotiva a los nuevos hermanos que se bautizan y no quieren trabajar, no quieren servir, porque ven que los demás se sientan y no quieren hacer nada y solo somos observadores. Entonces nosotros necesitamos cambiar esos malos modales que tenemos para ser ejemplos de los demás. Cuando yo me bauticé hace 14 años, sigo siendo igual de como me bauticé, sigo sirviendo igual y sigo trabajando igual. No se me ha quitado, gracias a Dios, esa ganas de servir. Pero ¿por qué? Cuando yo entré, fue porque yo entré porque quería servir a Dios, quería obtener el perdón de mis pecados, quería también ser lavado, quiero y seguiré queriendo obtener la vida eterna, para poder ver a Dios tal como es, para poder ver a su Hijo tal como es, y reunirme otra vez con mis padres, con mi madre y con mi padre. Eso es lo que yo tengo en mente. Entonces cada uno de nosotros también necesita tener algo en mente, algo que te motive a poder llegar a obtener la vida eterna. Pero cuando no hay nada en nosotros y los hermanos dan mal testimonio, por ejemplo, si escucha la predicación y un hermano está hablando, vaya a hablar, y el predicador también, eso es mal testimonio. Entonces vienen los hermanos nuevos y comienzan a fijarse en lo que el otro hace. Y pero si es el líder, es el pastor, el copastor o es el miembro del consejo, estamos mal en eso. Entonces nosotros como iglesia necesitamos dar buen ejemplo a los demás, pero luego tenemos una iglesia contaminada porque nosotros mismos damos mal testimonio. Entonces, ¿cómo queremos que los hermanos que vienen a formarse se santifiquen cuando nosotros no nos santificamos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no lo servimos y cuando nosotros tampoco entendemos la forma de adorar a Dios? Entonces necesitamos ser ejemplo para poder ayudarles a ustedes a que cuando estén en problemas puedan ustedes ver en el ejemplo de nosotros y seguir sirviendo al Señor. Pero si yo no trabajo, no hago obra en la iglesia, no hago esto, no otro, ¿cómo yo espero que ustedes también hagan lo mismo o sean mejores de lo que yo hago? Entonces se bautiza así, y uno se bautiza como les explicaba, para poder obtener perdón de pecados y poder obtener vida eterna. Eso debe ser el por cual nosotros nos bautizamos, y eso también debe ser el motivo por el cual cada uno de ustedes debe buscar su propia santificación, porque también necesitan saber que habrán piedras y habrán espinas en el caminar de su vida como cristianos. Vamos a ir al punto número 2, y es que ahora tenemos por fruto, o debemos demostrar por medio de nuestros frutos, la santificación personal. Romanos capítulo 8, verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si somos guiados de verdad por el Espíritu de Dios, vamos a dar frutos de arrepentimiento. Pero si no mostramos frutos de arrepentimiento, quiere decir que el Espíritu de Dios simplemente no está en nosotros. Y una persona que hace lo contrario al orden que Dios es, a la disciplina que Dios es, a la sabiduría que Dios es, entonces simplemente no somos guiados por Dios. Simplemente el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y la palabra de Dios bien claro dice, en el verso 16 de Romanos 8, que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces quiere decir que nosotros no somos hijos de Dios, y aún estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por lo tanto, dar frutos y mostrar los frutos de arrepentimiento vamos a darnos cuenta en la conducta de cada uno de ustedes. También podemos ver en la santificación de ustedes, en la paz que hay en ustedes. Nos vamos a dar cuenta nosotros si en verdad ustedes están siendo guiados por el Espíritu de Dios, y si también nosotros somos o estamos siendo buenos ejemplos para ustedes en el caminar como hijos e hijas de Dios. Los pecados hoy sí que deben de quedar en el agua, deben de quedarse en esa agua del lago. Debieron de haberse quedado ahí. Aquella vieja mujer, aquel viejo hombre,
debió haberse quedado ahí. Y como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que ahora todos ustedes, como están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que debe haber en su mente. Ya no son más criaturas de Dios, son hijos e hijas de Dios. Y todas las cosas que hacían antes, todo eso fue pasado. Ahora son nuevos hijos y nuevas hijas en Cristo Jesús. Y también, además de lo que leíamos en la mañana, es 1 Corintios capítulo 3, verso 16, no sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces el Espíritu de Dios también mora en ustedes, y si el Espíritu de Dios mora en ustedes, necesitan dar frutos de arrepentimientos y necesitan mostrar que Dios vive en ustedes. Pero también necesitan recordárseles que si ustedes destruyen el templo de Dios, su templo, la casa donde Dios mora por medio del Espíritu Santo, su palabra dice que también Él nos destruirá a nosotros en el día postrero, en el lago de fuego, cuando Jesucristo venga y establezca su juicio sobre la tierra. Entonces también son advertencias que nosotros necesitamos conocer. ¿Y qué hay de aquel que destruye el cuerpo, que es templo y morada del Señor? Entonces espera el lago del fuego. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 21 y 24. Y en la mañana yo preguntaba que si se les había enseñado la palabra de Dios, y por mucho tiempo les enseñamos, por varios meses les enseñamos la palabra de Dios, por años. Y Efesios 4, 21 y 24 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, hermanos, hay que desechar la mentira, hay que desechar el hablar cosas que no son, o mal testimonio en contra de su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todas esas cosas debemos abandonarlas. ¿Por qué? Porque somos llamados a tener una santificación. Pero también debemos de tener esto en cuenta, que ninguno de nosotros que pone su mano en el arado y voltea a ver atrás es digno del reino de Dios. Hermano Saúl, yo quiero que les dé los consejos a nuestros hermanos. Sí, pasa a vosotros, hermanos. Sí, hermanos, como dijo el hermano Rocías, que la vida de un cristiano no es nada fácil. Hay muchas pruebas en el camino, pero creo que aquí aplica el verso de Josué 1:9 que dice: esfuérzate y sé muy valiente. Si hacemos eso, hermanos, nos esforzamos en las pruebas y todo lo que pueda venir a nuestra vida, hermanos, debemos ser fuertes, valientes, pero sobre todo, como dijo el hermano Jeremías, confiar mucho en Dios, pedirle mucho a Dios que Él sea que nos ayude para poder vencer estos obstáculos, estas pruebas que vienen en nuestra vida. Solamente confiando en Dios, y pues debemos de arrodillarnos mucho, pedirle a Dios que Él sea quien guíe nuestra vida. Solamente así vamos a salir triunfantes, hermanos. Gracias, hermano. Hermano Raúl, ¿qué consejo les daba a ellos para poder buscar la santificación? Gracias, hermano. Primeramente, hermanos, bueno, acá en todo lo dicho, pero primeramente tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón y orar mucho, porque como todos han dicho, hay piedras y espinos en nuestro camino, pero siempre y cuando nosotros busquemos a Dios, Dios siempre nos va a librar y nos va a agarrar de la mano. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo prometió, Él va a estar con nosotros, pero tenemos que buscarlo. Y como todos sabemos, en nuestra vida como cristianos, cuando comenzamos a descubrir cosas, comenzamos a ver cosas que nunca habíamos visto, pero ahora en el Señor, y eso también nos puede traer a nosotros mucha confusión. Pero hermanos, busquemos a Dios y Él nos va a guiar por el camino que Él tiene para nosotros. Gracias, hermano. Hermano Juan, ¿cuál es el consejo que Dios les puede dar para ellos buscar santificación?
Pasa, hermano. Pues como la alabanza que cantábamos hace rato, ¿no? Nos insta a mantenernos en oración, en comunicación con nuestro Dios. Y esa es la única manera por la cual nosotros podemos tener esa relación con nuestro Padre. Porque dice que entre Dios y los hombres un solo mediador hay, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos puede ayudar a alcanzar esa santificación que cada uno de nosotros necesita. Gracias, hermano. Vamos a ver entonces el punto 3. ¿Y qué debemos de hacer para alcanzar vida eterna? Ya me bauticé, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer para alcanzar vida eterna? Y el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1 al 3. ¿Lo tienen? Y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste? En conocer a Dios, el único Dios verdadero, y al Hijo de Dios, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Dios envió en propiciación por nuestros pecados. Entonces, alcanzar la vida eterna está en conocer a Dios, en darle honra y gloria al único Dios verdadero y a su Hijo, en quien fue enviado por propiciación de nuestros pecados. Y esas palabras habló Jesucristo. Y son las mismas palabras que deben de haber en nosotros, en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo amado Cristo Jesús. Entonces, hermana Rosalina, hermano Ender, hermano Rolando y hermano Freddy, como ustedes han reconocido su condición de pecador delante de Dios, se han arrepentido y han ido a las aguas del bautismo, Dios ha perdonado todos sus pecados. Y Dios ha agarrado todos sus pecados y lo ha tirado a lo más profundo de la mar, y de ahí no se recuerda más de sus pecados. Entonces, también al igual que Dios ha hecho eso, ustedes necesitan hacer lo mismo. No recordarse más de su vida que llevaban antes, sino darle honra y gloria a Dios como Dios poderoso que es. Porque de tal manera, dice Juan capítulo 3, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir a Juan, el mismo donde estamos, capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora entendemos por qué siempre recitamos el verso 15. Pero ¿cuál es la razón del verso 15? Y la razón es que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que hoy ustedes y yo confesemos que Jesucristo es nuestro Señor, para la honra y gloria de Dios el Padre. Porque para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy ustedes han confesado que Cristo es el Señor, que Cristo vive en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, en eso consiste la vida eterna. En eso consiste en alcanzarlo, en reconocer a Dios como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, en quien fue enviado en propiciación de nuestros pecados. Entonces necesitamos exaltar a Dios que está sentado en su trono. Necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Necesitamos vivir lo que la palabra de Dios demanda, y necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Juan capítulo 5, verso 21. Si realmente nosotros queremos ser levantados de entre los muertos, necesitamos obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y Juan capítulo 5, verso 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, si necesitamos o queremos nosotros ser levantados entre los muertos, y si queremos tener vida, necesitamos obedecer a Dios sobre todas las cosas. No podemos fallar nosotros en cuanto a eso se refiere, porque si lo hacemos, entonces no alcanzaremos vida eterna. Y el verso 24 dice, de ahí mismo donde estamos, capítulo 5 de Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me envió
tiene vida eterna. Mi pregunta es, ¿creen ustedes de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios? Porque dice, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ustedes han pasado de la muerte, del pecado que los agobiaba, al igual que un día nos agobió el pecado a nosotros, han pasado hoy de muerte a vida eterna. Entonces necesitamos nosotros ver la misericordia de Dios en nuestras vidas y darle honra y gloria al Dios Todopoderoso. Ahí mismo en el verso 39 de Juan hay otro consejo para todos ustedes y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Entonces, la invitación para todos ustedes es que también miremos la palabra de Dios, miremos lo que la palabra de Dios tiene que decir a nosotros, pongamos atención, escuchemos claramente para poder nosotros hacer la voluntad de Dios.